Bienvenidos al curso avanzado de microcontroladores PIC de la serie F18F4550. En esta parte del curso avanzado nosotros trataremos temas interesantes tales como el convertidor analógico digital. También trataremos los comparadores analógicos, grabación y lectura en la memoria EPROM interna, grabación y lectura en la EPROM Flash, y también estaremos trabajando con interrupciones e puertos serie de comunicaciones. En el primer día del curso trabajaremos con los conversores analógico digital. Para ello pues vamos a estudiar un poco digamos la distribución de pines de nuestro PIC18F4550. Observemos que para empezar tenemos que una distribución de entradas analógicas desde el pin número 2 del PIC. Observen que tenemos AN0 conectado a la pata 2 del microcontrolador. Esa es la entrada analógica 0. Tenemos la entrada analógica 1 en el pin 3, la entrada analógica 2 en el pin 4, la entrada analógica 3 en el pin 5. Fíjense que en el pin 6 pues pareciera que aquí debería estar la entrada analógica 4, pero no es así. La entrada analógica 4 está acá en la pata 7. Tenemos la 5, la 6, tenemos también la entrada analógica número 7 que debería estar, busquémosla por acá. Tenemos, aquí está saltamos a la 11, la 9, la 8, la 10, la 12. Observen que no necesariamente está organizada las entradas analógicas uno al lado de la otra. Observen, la analógica 7 está aquí, 8, 9, 10, 11 y 12. En total entonces tenemos desde la 0 hasta la 12, es decir, un total de 3 entradas. Estas entradas son multiplexadas. Realmente el convertidor analógico digital es uno solo. Para tener una idea de esto, veámoslo acá. Aquí tenemos la sección del datasheet que nos habla sobre nuestro módulo convertidor analógico digital. Bien, entre otras cosas, pues sabemos que es de 10 bits, ¿ok? Hay una serie de registros asociados a él. Y fíjense, desde el canal 0 hasta el canal número 12, ¿ok? Es decir, que estos pines se multiplexan hacia un solo pin de entrada. Entonces, mejor ilustrado que esto no podría estar. Observen que se switchea al canal que yo quiera escuchar o al canal que yo quiera simplemente utilizar. Fíjense que todos realmente van a una sola pin de conexión. Por acá abajo tenemos algo bien interesante que lo veremos en el segundo capítulo de este curso. Por ahora nos interesa saber simplemente que tenemos un total de 13 canales y los podemos multiplexar hacia nuestra entrada de 10 bits. Bien, observemos entonces en el primer ejemplo que le damos del firmware. Este es un ejemplo en el que trabajaremos con el ADC de 10 bits. Tendremos o sabemos que con 10 bits podemos tener 24 o 1024 valores diferentes. Eso quiere decir que lo que sea que leamos va a estar desde 0 hasta 1023. Estamos leyendo la entrada analógica 0. Este ejemplo está hecho para mostrar el resultado de la conversión en la LCD. Es decir, que si vamos a nuestro simulador, que es el ISIS Professional, tenemos que una LCD está conectada a nuestro puerto D. Tenemos un cristal de 20 MHz como nuestro sistema de oscilación. Tenemos 3 botones conectados tal cual como la placa entrenadora que usted debe tener en su poder en este momento. Tiene 3 botones. Por acá también tenemos una medición de voltaje y por acá tenemos un potenciómetro digital. Observe también que el potenciómetro digital está siendo medido con este voltímetro todo el tiempo, de tal manera que podemos saber en qué valor está nuestro potenciómetro conforme lo estemos simulando. Y acá estaremos mirando el resultado de esa conversión. Observemos que nuestro firmware de ejemplo hace referencia, o mejor dicho, llama a través de la instrucción numeral include, o la directiva include,
llama al pi que estamos utilizando. En este caso, este archivo pues contiene, como sabemos, una serie de información o instrucciones que nos definen dónde están los registros de cada uno de las funciones de este microcontrolador. En este archivo pues es interesante o es importante ubicarnos donde está la parte del convertidor analógico digital, que es esta que está acá. Este archivo pues siempre nos va a dar información de algunas de las funciones que se utilizan. Observen que aquí nos sugieren que tengamos en cuenta que para estas definiciones podemos utilizar las funciones setup ADC, setup ADC port o setup ADC channel, así como la función read ADC. Observen que estas son algunas constantes y aquí de una vez nos dicen, estas son constantes utilizadas en esta función setup ADC y más abajo estas son las constantes utilizadas para setup ADC ports. ¿Ok? Por acá tenemos que hay unos argumentos opcionales que también pueden ser utilizados, así como algunas definiciones que son utilizados al momento de leer con el ADC. Bien, una vez que sabemos esto, pues simplemente hacemos el trabajo de analizar un poco el firmware que se le está presentando. Primero que todo decimos o le informamos a nuestro compilador a través de esta directiva que es numeral device, le decimos con cuántos bits vamos a trabajar. Resulta que este microcontrolador tiene un conversor de 10 bits y hay que decírselo. Yo podría decirle aquí que quiero trabajar simplemente con 8 bits y no tendría ningún problema con escribir un 8 allí. Ahora, como nuestro microcontrolador trabaja hasta 10 bits, lo que no puedo hacer es decirle que este conversor va a trabajar a 12 bits porque el hardware no lo permite, sería imposible. Entonces lo podemos bajar, pero no lo podemos subir. Fíjense que tenemos por acá una llamada a la librería Delay, donde le informamos que nuestra cristal de cuarzo es de 20 MHz. La librería, usamos también la librería FastIO para facilitarle, o mejor dicho, hacer que nuestro puerto D trabaje a una mayor velocidad sin tener que estar reconfigurando los tris de este puerto. Esto lo que hace es que nuestro puerto trabaja directo. Es decir, si lo configuramos como salida, pues él no se va a preocupar por más nada, sino simplemente por sacar información. También tenemos por acá unos fusibles, o mejor dicho, unas directivas fuses para definir cómo va a trabajar nuestro hardware. Observen que tenemos HS porque tenemos un cristal mayor a 4 MHz. Además, nuestra placa entrenadora o nuestro circuito no necesita master clear, por lo tanto lo deshabilitamos. También habilitamos el fuses o la directiva fuses para PUT, es decir, para habilitar el power de encendido o el timer de encendido. Y tenemos también CPU diff 1. Con diff 1 podemos garantizar de que nuestro microcontrolador trabaja realmente a 20 MHz. ¿Okay? CPU diff 1 garantiza que los 20 MHz que están entrando a nuestro microcontrolador no es afectado por ninguno de los PLL o el sistema de configuración PLL que él trae y garantizamos que esos 20 MHz pasen directo. Acá llamamos a una librería que se llama MyLCD. Recuerden que CCS trae sus propias librerías de LCD. Nosotros hemos creado una haciéndole unas simples modificaciones y la hemos adaptado a nuestro sistema o a nuestra placa. La razón de ser es simplemente razones de hardware. Al diseñar el circuito nos dimos cuenta que era más fácil o era más sencillo conectar una LCD con los pines de manera lineal o directa, con el menor número de curvas hacia nuestro microcontrolador. Bien, una vez que hemos definido todas estas cosas, o digamos que todas estas instrucciones, venimos a hablar sobre el main. Fíjense que dentro del main tenemos una definición long de una variable que se llama data. Sabemos que long son 16 bits para nosotros meter información dentro de esa variable. Esa es la variable que va a recibir el resultado de la conversión. Observen que, o sabemos que vamos a trabajar el conversor analógico digital a 10 bits.
Por lo tanto, como no existen tipos de datos de 10 bits, pues usamos el inmediato superior. Obviamente, pues entonces el inmediato superior sería uno de 16 bits, como es el tipo long. No usamos int porque sabemos que es de 8 bits y dentro de 8 bits no cabrían, obviamente, el resultado de la conversión de 10 bits. Lo primero que hacemos es configurar el puerto o el pin como tal, lo configuramos como entrada. ¿Cuál es ese pin? Bueno, estamos diciendo que vamos a leer la entrada analógica 0 y ese pin obviamente pertenece a RA0, que está en el pin número 2. Es lo primero que hacemos, le decimos al microcontrolador que esa entrada va a ser analógica. Fíjense que le pasamos como parámetro AN0. Sabemos que AN0 está definida acá. Indica que es el puerto o el bit RA0. Si yo quisiera leer la entrada analógica 0 y la entrada analógica 1, entonces debo utilizar esta otra definición para indicarle al compilador de que serían ambos pines que van a ser usados como analógicos. Así de esta forma entonces le decimos a este señor que el pin AN0 es nuestra entrada analógica. Luego definimos a través de la función setupADC la forma como va a trabajar nuestro convertidor. Fíjense que le estamos diciendo que él va a utilizar un clock interno. Por definición o por, digamos, el datasheet de este microcontrolador, sabemos que el tiempo de conversión cuando utilizamos nuestro sistema de conversión interna puede tener una duración entre 4 y 6 microsegundos de conversión. Esto lo podemos considerar bastante rápido. Al menos eso es lo que nos está diciendo nuestro archivo .h que viene con el compilador CCS. Sabemos entonces que podemos decirle a nuestro convertidor que utilice el clock interno que él trae. Es decir, un sistema de clock que viene internamente sin utilizar o sin necesidad de usar nuestro cristal de cuarzo para hacer los tiempos de conversión. Bien, entonces haciendo un repaso acá de las características generales, podemos ver que nuestro pin tiene una protección externa con un par de diodos, una resistencia en serie antes de llegar al sistema de medición como tal. Obviamente esto es un modelo de lo que sería la entrada de nuestro microcontrolador. Por acá tenemos algunos cálculos de tiempo. Fíjense que un tiempo de adquisición podría estar más o menos en los 2.45 microsegundos, que significa que es bastante rápido. Acá hay otras formas de selección del clock, que es lo que estamos analizando en este momento. Fíjense que tenemos la opción de usar el oscilador interno. Es importante que veamos esta tabla porque esto nos da una idea pues de la frecuencia máxima que puede trabajar este señor. Si usamos el ORC, estos tiempos pueden estar entre 4 milisegundos y 6 milisegundos, los tiempos de adquisición. Por eso hacía énfasis a esto que dice acá. Este archivo .h que viene en el CCNS nos habla de 2 hasta 6 microsegundos, lo cual sería lo ideal porque sería muy rápido cuando usamos el clock interno, pero cuando vamos al datasheet nos damos cuenta que eso no es cierto. Hay un error. Se tratan de 4 o 6 milisegundos y según esta tabla, ese es el tiempo más lento que puede haber. Bien, entonces tenemos entre 4 y 6 milisegundos y no como dice nuestro archivo de CSS que es de 2 o 6 microsegundos. Bien, entonces esto lo implementamos en la función como parámetro, la función setupADC que se encuentra por acá. Le decimos que vamos a trabajar con el clock interno. Esto es simplemente para que simplifiquemos un poco el trabajo. Sabemos por el datasheet que podemos trabajar con otros tiempos utilizando el oscilador de cristal que tenemos conectado a nuestro PIC. Simplemente jugando con cualquiera de estos
parámetros. Observen que tendríamos frecuencias de oscilación aún más rápidas, entre 48 MHz incluso. Observen que el RC solamente puede trabajar a 1 MHz. Bien, entonces seguimos analizando nuestro firmware. Por acá tenemos la función setADC No confundirla. Estas funciones se parecen mucho. Esta es setupADC port, setupADC y este es setADC channel. Con esta simplemente le decimos al microcontrolador que switchee o que multiplexe a la entrada analógica que yo quiero. Es decir, mirando un poco este esquema, tenemos que si le decimos AN0, si le pasamos como parámetro el número 0, significa que él va a cerrar este circuito y nuestra medición se va a venir por acá y lo va a leer a través de este pin. Con estas tres funciones ya hemos configurado nuestro microcontrolador y básicamente lo que queda es leer el valor de ese pin. Observen que aquí llamamos a la inicialización de la LCD. Esto se explica en el curso básico que seguramente ustedes deben tener anexado o deben tener en el CD o la información que se le entregó junto con el entrenador. Aquí tenemos un while infinito donde vamos a simplemente hacer lecturas del puerto ADC. Simplemente llamamos a la función readADC. Fíjense que como es una función, pues se le colocan los paréntesis, pero observen que no hay ningún parámetro aquí dentro. Eso quiere decir que simplemente él va a hacer las operaciones de inicialización, espera y lectura de los datos. Como sabemos, las conversiones analógico-digitales requieren un tiempo una vez que se inicializa la conversión, antes de poder tomar los 10 bits de información. En todo caso, esta función los lee y se los pasa a esta variable que se encuentra acá. Tenemos entonces que luego de eso posicionamos nuestro cursor en la posición 1,1 de nuestra LCD y seguidamente simplemente mandamos a imprimir con la función printf el dato que estamos leyendo. Acá le ponemos básicamente aparte de mostrar la variable long, le ponemos un string del lado derecho. Esto para jugar un poco de cómo se va a mostrar esta información en la LCD, ya que muchas veces si movemos muy rápido nuestro potenciómetro con el cual estamos haciendo la simulación, pues probablemente lo que tenemos es que se nos borra o se nos queda mostrando los bits o los números que están a la derecha del resultado de la conversión. Es simplemente un artificio aquí para borrar cualquier número que quede a la derecha del dato en el caso de que la conversión se vaya haciendo más pequeña. Aquí simplemente hacemos un retardo, unos 500 milisegundos, para que nuestra LCD tenga tiempo de mostrarnos sin necesidad o sin problemas de parpadeo, que muchas veces se genera cuando hacemos printf seguidos hacia la LCD sin darle tiempo a que se muestre la información. Bien, con esto pues ya nosotros entendemos que esto siempre va a estar en un while infinito leyendo y mostrando el resultado de la conversión. Como sabemos que nuestro PIC trabaja con 10 bits, pues sabemos que como máximo veremos el número 1023 y como mínimo veremos el número 0. Es decir que una vez que estemos leyendo, esos son los valores topes que vamos a poder mostrar dentro de la LCD. Nosotros compilamos nuestro ejemplo, el ejemplo 0, que se llama Introducción a la ADC. Luego simplemente venimos a nuestra simulación en el ISIS y cargamos el archivo que está dentro de la carpeta introducción, lo cargamos y simplemente podemos darle play para que se muestre en la simulación. Observemos que en este caso tenemos nuestro potenciómetro de pruebas conectado al pin AN0. Aquí hay un potenciómetro conectado, pero esto es en la simulación. Cuando hablamos de nuestra placa entrenadora, observamos que la entrada AN0 va a una bornera o a un terminal block.
Se supone entonces que el usuario, para este ejemplo, debería conectar aquí entre este pin y este un potenciómetro. Y ese potenciómetro preferiblemente debería estar conectado, según la simulación, a la misma alimentación del microcontrolador. En este caso, nuestra placa entrenadora trabaja con 3.3 voltios, entonces esto debería estar conectado a 3.3 voltios. Sabemos que en nuestro esquema de nuestra placa entrenadora, pues aquí tenemos tierra en este terminal block y en este otro tenemos la entrada analógica como tal. El tercer pin lo pueden ubicar a una salida de 3.3 voltios que viene en la placa entrenadora, el tercer pin. Es decir, un extremo del potenciómetro va a tierra, el otro extremo va a 3.3 voltios y la pata central iría a la entrada analógica 0 a este terminal block que le estoy mostrando en el esquema. Esto pues para cumplir con este ejemplo. Tenemos la ventaja que no solamente podemos conectar aquí afuera o externamente un potenciómetro, sino cualquier otro tipo de sensor. Es decir, que esta entrada va simplemente a una conexión externa. Por el contrario, la entrada analógica 1, fíjense que ya viene conectada a un sensor de temperatura que viene en la placa entrenador. Bien, entonces una vez que empezamos a simular, observen que el potenciómetro está puesto en todo el medio. El pin central o el Whipper está en el medio al 50%. Aquí tenemos un voltímetro que estamos simulando para saber qué voltaje hay aquí. En este caso, pues, como esta placa o esta simulación está hecha para 5 voltios, pues entonces el pin central al 50% nos da 2.5 voltios. En nuestra placa entrenadora sabemos que nuestra alimentación es de 3.3 voltios y no de 5. Por lo tanto, aquí deberíamos ver la mitad de 3.3 voltios. Quiere decir que estaríamos viendo 1.65 voltios. En todo caso, fíjense que nos marca en la LCD el resultado de la conversión. Como está al 50% y nuestra simulación está hecha para 5 voltios, tenemos que el resultado de la conversión es el número 511. Observemos qué pasa cuando yo subo un poco el valor de la resistencia. Observemos en el voltímetro que ya vamos por 3.15 voltios, 3.2, 3.3. Observen cómo va cambiando la conversión en nuestra LCD. Lo voy a llevar hasta el 100%, de tal manera que el voltímetro debería marcar 5 voltios. ¿Okay? Observen que en 5 voltios que estamos midiendo en el pin central del potenciómetro tenemos como resultado el número 1023. De igual manera, si yo quisiera llevar esto al mínimo, pues simplemente nos traemos el potenciómetro para acá hasta que llegue al mínimo, que debería ser 0 voltios. En ese caso, entonces, en nuestra LCD deberíamos mostrar el número 0 como resultado de la conversión. Esto pues en general no nos dice mucho, solamente nos dice que el resultado de la conversión está expresado en 10 bits, del 0 al 1023. Ahora, si quisiéramos expresar una variable como un sensor, tendríamos que implementar una fórmula matemática para relacionar nuestros extremos a los máximos y mínimos de ese sensor. Aquí lo tenemos en 0%, tenemos 0 voltios y aquí tenemos el número 0 mostrado en la LCD. Entonces basta con conectar un potenciómetro al pin RA0 y con este firmware de ejemplo ver el número 0 o el número 1023 dependiendo de la posición del potenciómetro.